cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Dilo. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¡Fuerte! Conmigo todos fuerte, juntos. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Dilos. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Gracias, Padre. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Dilo. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? ¡Aleluya! Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Dilo. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Gracias, Padre. Aleluya. De los montes a los valles, nuestras alabanzas son para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al único y sabio Dios sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza desde ahora y para siempre. Aleluya. Gracias, Señor, porque a Él le plació, mi hermano, mi hermana, levantarnos en esta mañana. A Él le plació que nosotros abriéramos nuestros ojos. A Él le plació levantarnos. Es más que suficiente para agradecerle, para decirle: Señor, gracias, 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 Padre, porque me levantaste. Gracias, Padre, porque estoy aquí adorándote y exaltándote, porque Él es merecedor de honra y gloria y alabanza, mi hermano, mi hermana. Él es merecedor de honra y gloria y alabanza. A Él sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Aleluya, 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 aleluya. Tiene que haber, hermano, hermana, tiene que haber mucho agradecimiento en nuestro corazón. Debe de ser así.
Debe de ser así. Tú, mi hermano, mi hermana, que estás en sintonía de Visión Celestial, esta es tu casa. Cuando tú puedas, cuando tú decidas en tu corazón, porque quizás dices, no, de aquí de casita lo puedo ver. No, aquí se siente la presencia de Dios. Hermoso, hermoso que se siente la presencia del Señor, dice nuestro hermano Ismael Jr. Aquí está el Señor y todos debemos decir amén, gritar recio, amén. Aquí estás, Padre, aquí estás, Señor. Una de las preguntas que Jesús les hizo a los discípulos primero, después viene a hacérsela también a los religiosos, pero lo vamos a encontrar allí en las pantallas. Y en el libro de Mateo capítulo 16 verso 13 al 16 le voy a dar lectura a esta porción bíblica que nos dice así en el nombre de Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. A veces cuando nosotros escuchamos una expresión, la conocemos de memoria, llega el momento que aún hasta esta palabra eterna, palabra con la cual Dios creó todas las cosas, y está hablando del creador del universo, a veces no suena tan emocionante por la rutina o la costumbre, pero nunca debe de permitir usted que el enemigo le gane en esto, ya que la palabra de nuestro Dios es la vida que existe en toda la creación. Amén. Así que cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, imagínense lo que sintieron los apóstoles. Y conocemos también la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como lo dábamos lectura el domingo pasado. En esta enseñanza del domingo pasado yo compartía la verdad que existe en las escrituras de que Jesucristo es el Dios encarnado. La iglesia cristiana lo sabe en una forma, vamos a decir, muy linda, muy hermosa. No sé si lo sabremos completamente, pero sí sabemos mucho más que otros grupos religiosos en la faz de la tierra con respecto de esta verdad. Jesucristo es el Dios encarnado, o Cristo encarnado en la persona de Jesús. La razón que Dios dejó su trono, y más imagínense, dejó su trono, para aquellos que no están muy familiarizados, hace aproximadamente 2000 años o cerca de 2000 años, un poquito más ya, dejó su trono, vino a la tierra, tomó forma de humano, forma de siervo, la escritura lo dice, y anduvo entre los hombres con una meta específica, y esta era de redimir a la humanidad, de salvar a los hombres. Hoy en este día yo quisiera mencionar algo, cómo es que inicia todo esto, para que aquellos que no están muy familiarizados en el asunto conozcan un poquito más de lo que estaba aconteciendo. En el libro de Génesis, en el capítulo 3 versículo 15, en la traducción Dios habla hoy, la palabra nos dice así: hablando nuestro Dios con el enemigo que estaba en la serpiente, le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza, pero tú morderás o le morderás el talón. No sabemos lo que se había hablado en este momento. Cuando lleguemos al cielo podremos o tendremos la oportunidad de ver el contrato que se llevó a cabo. Legalmente el enemigo había ganado al hombre. Ya el hombre le pertenecía al enemigo. Dios en su infinita misericordia decide tomar forma de humano para dar su vida por el hombre. Cuando lleguemos, como ya antes lo mencioné, vamos a encontrar ese contrato que se llevó a cabo, y no está escrito aquí, pero conforme caminamos a través de las páginas de la Biblia encontramos mucha información que nos revela el asunto. En el libro de Génesis, en el capítulo 22 versículo 8, nos encontramos con la primera revelación dada a Abraham, de cómo sucedería esto, cómo acontecería esto. Y encontramos en este versículo, ya que Abraham iba con su hijo Isaac a sacrificar en el monte Moria
un sacrificio, un cordero a nuestro Dios. Al menos eso pensaba Isaac. Abraham ya sabía lo que iba a acontecer. Isaac le pregunta: aquí tenemos la leña, tenemos el fuego, pero no tenemos el sacrificio. Y Abraham le responde de esta manera: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Es la primera ocasión que encontramos después de casi 2000 años que Dios le reta al enemigo de aplastarle la cabeza, y el enemigo tendría la libertad, o Dios le daría la oportunidad de hacer daño al cuerpo, al talón, dice ahí. Transcurrieron después de este asunto que Abraham le es revelado, transcurren aproximadamente unos 430 años y aparece otro hombre de Dios, en este caso muy conocido entre el pueblo, llamado Moisés. Y se encuentra en las escrituras en el Antiguo Testamento, pero voy a leer la porción de Hechos capítulo 3, que es un poquito más clara para nuestro conocimiento o nuestra forma de entenderlo. Dice así: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Lo que está diciendo Moisés por el Espíritu Santo: Dios va a levantar un hermano, un descendiente de Jacob, un descendiente de Abraham. Lo va a levantar, y ese hermano vuestro, todo lo que él os diga, eso tendréis que hacer. Me recuerda mucho en la fiesta de Caná de Galilea, cuando Jesús con sus discípulos va a unas bodas que había sido invitado, y en el proceso de la fiesta se encuentran con una situación de necesidad. Dice que se terminó el vino y viene María, madre de Jesús, y le dice: se ha terminado el vino. Y él le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces ella le dice a todos los sirvientes, tal parece que María era la encargada de llevar adelante la fiesta, le dice a todos los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Ella estaba citando las palabras de Moisés. Ella sabía que él era el Mesías. Si alguien sabía que Jesucristo era el Mesías, era María. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le dice: hagan todo lo que él les diga. Y hasta este momento, toda persona que quiera pasar la eternidad en el cielo al lado del Creador del universo va a tener que hacer todo lo que él nos diga. Amén. Bendígalo. Ahora, transcurren otros 1000 años, y yo les doy fechas para que tengan un poco más de conocimiento aquellos que no están muy familiarizados en el asunto. Transcurren aproximadamente unos 1000 años y aparece un hombre al cual se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento, llamado Isaías. Este nos da una información un poco más concreta, con mucho detalle, del asunto de aquel que destruiría la cabeza del enemigo. Encontramos en el capítulo 7, versículo 14 de Isaías, que nos dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Emmanuel, humano, el Dios con nosotros. Imagínense la revelación y lo que el pueblo que escuchó estas palabras por este profeta, que lo consideraban un hombre de Dios. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Dios con nosotros. ¿Sí? El pueblo de Israel, caminando el tiempo, sabía perfectamente, ya para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Mesías, sabían que Dios había prometido al Mesías, al Redentor, al Salvador de su pueblo, del pueblo de Israel. Pero tenían una gran dificultad que arrastraron con ellos. Como mucho pueblo en nuestros tiempos, tenemos grande dificultad nosotros mismos. En el libro de Mateos, en el capítulo 24, verso 41, Jesucristo ahora le va a hacer la pregunta a la religión, a los religiosos. Se la hizo primero a sus discípulos
cuando les dijo: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Claro, sabemos lo que Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora ponga atención cómo lo van a ver, cómo es que Jesucristo se las va a presentar a los religiosos, a los fariseos. Versículo 41. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? Quiero que medite un poco, porque yo sé que al escuchar estas palabras, todas suenan muy similares. Con los discípulos les pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién es Jesús? Ellos le responden. Pedro le respondió de una forma correcta, y quiero que hagamos la separación para entender el concepto más claro, tener una idea mejor. Pedro le responde: tú eres el Cristo. Ya se los he predicado muchas veces que Cristo es la expresión en el lenguaje humano dirigida o revelándonos Dios. Cuando usted escucha la palabra Cristo, usted está escuchando Dios, el ungido, el enviado, el venido del cielo. Es Cristo, es el escogido. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del hombre, ¿sí? A Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Si todos dicen: eres un profeta, eres quizás un profeta similar a Moisés, a David, a Elías, a Jeremías o alguno de los profetas. Tú estás en ese nivel, en el nivel de uno de los profetas enviados por Dios. Y él les dice: ¿y ustedes quién dice que soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo. Pedro dio el salto de fe que el pueblo de Israel nunca se animaba a dar. Pedro logró dar ese salto a decir: no solamente eres el profeta prometido por Dios a través de Moisés, se va a levantar un hermano de entre vuestros hermanos. No solamente esto, sino que Pedro le está diciendo: tú eres el creador del universo. El asunto es que lo llevó a un momento de fe sublime. Tú eres el Dios creador del universo. Ahora nosotros, como ya lo conocemos como un solo ser, Jesucristo, hombre Dios, o Emmanuel, como dijo Isaías, el hombre, el humano con Dios. Emmanuel, hombre humano con Dios. Ahora les dice: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? Vamos a ver la respuesta. ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Jesús le está preguntando quién es el Cristo, que ya se los he hablado. Jesús es hombre, Cristo es Dios. Jesús le está diciendo a ellos: ¿qué pensáis ustedes? ¿Quién es el Cristo? Ellos le responden: hijo de David. Quiero que lo entienda, porque estos hombres nunca lograron dar el paso de fe. Le están diciendo: él es el hijo de David. Usted recuerda que cada ocasión que se encontraba Jesús caminando por ahí en algún lugar y alguien proclamaba: hijo de David, ten misericordia de mí, le eran concedida la petición que tenía esa persona, hombre o mujer. Jesús le decía: tu fe te ha salvado, o ve, eres libre de tu azote, etcétera, solo por el hecho de decir hijo de David. Cuando decían hijo de David, estaban diciendo: tú eres el profeta, tú eres el enviado de Dios, tú eres el que viniste a dar tu vida por nosotros. Y todo eso es excelente, pero no lograban dar el paso: tú eres Dios. Allí no se la podían aceptar. Solamente esta gente, y le dicen: ¿de quién es hijo? ¿Qué le dijeron? De David. De David. Ahora vean la respuesta de Jesús. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor. Quiero que entienda el lenguaje. Si lo hablamos en el original, Jesucristo le estaba diciendo, dijo Elohim a Adonai. Elohim es Dios, dijo Dios a Adonai, al Señor. Le dice, él le dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, esto es David,
diciendo: dijo Elohim a Adonai. Y luego vienen las otras expresiones. Él le dijo: pues como David dijo en el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha o a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor o le llama Adonai, ¿cómo es su hijo? Se las puso difícil, ¿verdad? Si David está diciendo: dijo mi Señor Adonai, mi Dios, a Elohim, el Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Déselo a nuestro Dios. ¿Por qué quiero y enfatizo en este asunto? El otro versículo dice: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué le enfatizo en este asunto? Porque aunque conocemos nosotros, se nos ha predicado mucho Jesucristo, hombre y Dios, y nosotros creemos así, no logramos nosotros llegar a la revelación que llegó Pedro. Cuando alguna persona en necesidad venía a él y le pedía algo, sea que fuera sanado, como lo mencioné anteriormente, o fuera libre de algún azote, fuera limpiado de lepra, o sanado de flujo de sangre, o se le volviera la vista, etcétera. En todas estas ocasiones mencionaban esta expresión: hijo de David. Porque hijo de David significa que iban al profeta. Si usted lee el Antiguo Testamento, se va a enterar de algo muy peculiar, o muy que se repite mucho en todo el proceso del Antiguo Testamento. Cuando fuera un rey, una persona, a pedirle al profeta, se dirigían a él de esta manera. Nunca se dirigían a Dios. Se dirigían al profeta y le decían: clama por nosotros a tu Dios, o clama por nosotros a Jehová. Y siempre unían al profeta con Dios, pero ellos no tenían la libertad de dirigirse a Dios por sí mismos. Consideraban lo que era real, que el profeta estaba representando a Dios en ese momento. Cuando viene Jesucristo, cuando viene Cristo del cielo, se une al nacer de la Virgen María, se forma el ser hombre y Dios. Es el único ser en todo el universo que tiene estas cualidades. Jesucristo es el único que posee este lugar tan especial de ser Dios y de ser hombre. Es algo muy emocionante. Ni aún el Padre ni el Espíritu Santo tienen esta posición, solamente la tiene Jesucristo. Así lo establecieron desde antes de la creación. Entonces el pueblo, en ese tiempo que Jesús andaba por la tierra, todo le pedían a Dios. Cuando la persona logra entrar a esa revelación, a ese nivel donde entienda que Dios está presente, entonces lo que hacen, ya no necesita ni pedir, sino tomar por la fe, porque ahora sabe que está delante de la presencia del Creador del universo. ¿Por qué nosotros navegamos tanto en creer que Dios está aquí? Biblia existe bastante para asegurarnos de que Dios está donde estemos reunidos en su nombre. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos tanta dificultad? Yo sé que algunos pueden decir: yo no tengo dificultad, pastor, yo sí creo que está aquí. Y estamos repitiendo el asunto, pero nuestras acciones, nuestro comportamiento revelan de que tenemos grande dificultad con creer que el Creador del universo esté aquí en medio de nosotros. Nuestras palabras las decimos muy bien, pero si nosotros conociéramos perfectamente como Pedro lo conoció, entraríamos por esas puertas y nos tirábamos al suelo pidiendo misericordia a nuestro Dios. Ninguna persona llegaría al servicio tarde, se lo aseguro. Ninguna persona estaría allí
pensando en otra cosa. Si nosotros estuviéramos viendo al creador del universo, Dios no es hombre, ni actúa como hombre, ni piensa como hombre. Dios es el creador del universo. Y nosotros somos una gente, somos criaturas insignificantes. Es más, cuando Dios se dirige a Jacob, su siervo, le dice: tú, Jacob, eres un gusano. Así que ¿qué palabras tan fuertes dice Dios para sus criaturas? Él es Dios. Él es Dios. Él juzga las cosas como le parece. Y lo bueno del asunto es que todo lo hace bien, lo hace perfecto, no hace injusticia. Amén. El que nos haya escogido, nos haya llamado y nos haya escogido a ti y a mí, no tenemos ni idea el significado de este asunto. Ahora, la mayoría de los cristianos tenemos grande dificultad. ¿Cómo es que inicia todo esto? Recuerde, quiero que lo grabe bien en su mente, en su alma. Empieza la batalla, el reto de Dios al enemigo. Voy a recuperar al hombre que perdí en el huerto del Edén, que con engaño lo seduciste y te lo llevaste. Lo voy a recuperar. Y hubo una conversación, me estoy, claro, especulando aquí un poco, yendo hacia el futuro. Tuvo que haber una conversación. ¿Qué es lo que yo voy a sacar de beneficio si yo permito que tú tomes al hombre? El hombre ya es mío. Dios tuvo que presentarle una oferta al enemigo. Una oferta. Y la oferta era de que él iba a venir del cielo, iba a entrar en un ser humano y como humano lo iba a vencer. Era el asunto. Imagínense, cuando Jesucristo viene a la tierra, claro que tuvieron que establecer tiempos y fechas y todo esto. Tenía que acontecer en la fecha exacta. Cuando Jesucristo empezó en el río Jordán, cuando fue bautizado, allí inicia el tiempo que Cristo Jesús, o que Dios le está permitiendo al enemigo destruir a Jesucristo. Empieza en el río Jordán. Fue llevado inmediatamente Jesucristo al desierto para ser atacado por el enemigo. En todo el proceso de los 30 años, el enemigo no podía acercársele a Jesús. Dios no se lo permitiría. Estaba establecido en el asunto, en el negocio, en el trato, en el reto. De manera que a los 30 años exactos, Jesucristo es llevado por el Espíritu a empezar a ser tentado por el enemigo. Se tuvo que haber establecido que las últimas 18 horas de su vida, las últimas 18 horas, 3 grupos de 6 horas, que es simbolismo del hombre, para poder llenar el requisito de la batalla del enemigo contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Las últimas 18 horas serían difíciles para Jesucristo. Sí, muy difíciles. Pero todo ese proceso de tiempo de 3 años se llevó esta batalla del enemigo en contra de Jesucristo. ¿Cuál era la meta del enemigo? ¿Cuál era? ¿Cómo podía el enemigo vencer a Jesucristo? Haciéndolo ¿qué? Pecar. Que cometiera una falta. Una, no 2, no 3 como nosotros cometemos cada rato. Una solamente. Ahora veamos nosotros cómo empieza en el Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que sus horas habían llegado, que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había mandado a los suyos que estaban en el mundo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Estando en el aposento alto, ya hasta conoce la historia, después de haber cenado, entonado el canto, ha hecho todo lo que se llevó a cabo en el aposento alto, que tenemos muy informado allí en las Sagradas Escrituras. Jesucristo llega un momento donde se puso de pie, tomó un librillo, una vasija con agua, se ató una toalla al cuerpo y se fue y se postró ante sus discípulos y empezó a lavarle los pies. Llega un momento donde Pedro, que es el que siempre sobresalía en este asunto, llega un momento donde Pedro le dice: tú no me vas a lavar los pies a mí jamás. Y Jesús le responde, usted conoce muy bien,
Le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Y luego Pedro le responde: bueno, si ese es el asunto, pues no solamente lávame los pies, también las manos y la cabeza. La cuestión que para nosotros, como que no lo entendemos muy bien, el asunto de lavar los pies, las manos y la cabeza era un asunto de purificación que todo judío tenía que hacer para poderse acercar a Dios. No era algo solamente de que se le ocurrió a Pedro. Digo, si el asunto para poder acercarme a Dios es necesario que se me laven los pies y se me laven las manos y la cabeza, pues hazlo. Que es un simbolismo, es un paralelo del bautismo, ¿sí? Que estaba dando a entender Pedro: yo quiero morir contigo. Y Cristo le dice: no es necesario hacer todo esta ceremonia, porque ustedes ya estáis limpios por la palabra que habéis recibido, sino solamente los pies son los que se ensucian. Es lo que estaba diciendo Jesucristo. Salen de allí. Encontramos nosotros, hay otra porción antes de decir eso. Encontramos que en Mateo capítulo 26, versículo 37, dice: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Cuando sale Jesús, Judas, hay una porción ahí que creo que me pasé. El versículo, Juan capítulo 13, versículo 27. Ahí va a aparecer en las pantallas, le voy a decir a la joven que me lo ponga. Juan 13, 27. Muy bien. Dice: y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Se van a acelerar el ataque del enemigo contra Jesús. Se va a acelerar y el enemigo toma el control de Judas. Jesús lo sabe y le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Te queda un tiempo ya muy escaso, ¿sí? Solamente de allí, si usted hace la cuenta, más o menos estamos rodeando las 18 horas. Jesús toma a los discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 37 y al 39, dice: y tomando a Pedro y a los discípulos, después de estar en el huerto del Getsemaní, dice, hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. ¿Por qué esta oración de Jesús? No sé si se ha preguntado. Es la única ocasión en todas las escrituras que se encuentre que Jesús está pidiendo que Dios haga algo en contra de su propia voluntad. Que Jesús le está pidiendo algo a Dios que no se alinea con todas las demás acciones que Jesús manifiesta en todos los escritos de la Sagrada Biblia. ¿Por qué hace esto? Porque en ese instante el pecado, cuando Jesús estaba orando, a veces pensamos en las gotas, en el sudor que era derramado de su cuerpo como gruesas, como gotas de sangre. No entendemos algo. En ese instante, y eso tenía que estar en el plano, en el trato, en el reto. En ese instante empezó a caer el pecado de todos nosotros sobre la persona de Jesucristo. En ese instante Jesús tuvo que cargar con el pecado de nosotros por las próximas 18 horas. ¿Por qué lo dice, pastor? Escúcheme. Jesús, hasta el momento de que el pecado no cayese en su cuerpo, Jesús era inmortal. A él no le podían quitar la vida. Jesús no lo podían tocar. Muchas veces lo quisieron hacer y apedrearlo, etcétera, etcétera. No podían hacerle nada, porque el pecado no había tocado su físico. Y la única forma de alguien morir era que el pecado, o que fuera infectado por el pecado. Y Jesús tenía que exponerse a un trato en su físico que ya él conocía perfectamente. Isaías lo había declarado con mucho detalle. Entonces Jesús dice que empezó a clamar a nuestro Dios: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No es que fuere a morir. Lo que está diciendo Jesús es que esta situación se haga diferente. Por algo está aconteciendo algo que cuando yo lo estudiaba digo: wow, qué interesante. Jesús y Dios, Cristo Jesús, no conocían los efectos del pecado personalmente.
los conocían por conocimiento divino. Y creo que no hay muchas limitaciones para no conocerlo, que era una experiencia, pero en una forma de experimentar, Dios no conocía los efectos del pecado. Era la única cosa en toda la creación que Dios no sabía cómo se podía sentir. Jesucristo empieza a caer el pecado, estando en el huerto, todavía no sufre los efectos, solamente ha caído sobre él y se siente un poco desubicado. Y es por eso que dice: es posible, pasa de mí esta copa. Jesús nunca hubiera dicho eso antes si hubiera estado sin que el pecado lo hubiera afectado. Ahora, quiero que entienda algo solamente como ejemplo para que su fe crezca en la fidelidad de esta palabra bendita de nuestro Dios. El primer Adán era una persona inmortal. Lo podríamos nosotros catalogar como un superhombre. Cuando Dios lo creó, él tenía la capacidad de dominar y gobernar sobre los peces del agua. Quiere decir que tenía la capacidad de entrar en la mar, andar allá dándole órdenes a los peces. Tenía la capacidad de andar en los aires y controlar las aves, todos los reptiles de la tierra. Adán era un superhombre, un poquito menor que un ángel. ¿Sí? Cuando Satanás vence a Adán, lo vence en una posición de poder, de autoridad, de superioridad, un poquito menor que los ángeles. Adán no era una persona fácil de vencer. Todavía no era afectado por el pecado. Lo que vino y trayó a Adán hacia el suelo fue el pecado. ¿Estamos de acuerdo? De manera que Adán estaba en su creación en su forma perfecta, y así lo venció Satanás en un huerto que estaba construido en forma perfecta. Cuando viene Satanás en contra del segundo Adán, ahora lo va a vencer en un huerto. Va a empezar a pelear contra él en un huerto. No lo va a vencer, sino que va a empezar a pelear contra Jesús en un huerto, donde Jesús ya no se encuentra en su capacidad perfecta. Al momento en que el pecado tocó a Jesús, Jesús dejó de ser ese ser superhombre al paralelo, a la forma de Adán, y vino a ser un mortal como nosotros, afectado por el pecado. Y todo este proceso lo fue llevando. Encontramos nosotros más adelante en Colosenses capítulo 2 versículo 13, y usted conoce todo, lo estaré hablando quizás en la próxima, todo el proceso de cómo Jesús es golpeado, acusado, con un azote le quitan la piel, le quitan la barba, lo golpean con un leño en la cara, etcétera. Todo detalle que muchos ya conocen en una forma muy vamos a decir, clara. Veamos lo que acontece en Colosenses capítulo 2 versículo 13 y 14. Está hablando el apóstol Pablo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Déselo a nuestro Dios. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Nosotros, cuando hablamos de Jesucristo y su sacrificio, pensamos en los sufrimientos y en todo eso, pero no sabemos o no meditamos un poco en qué estaba poniendo en juego Jesucristo. Lo voy a decir ahora para aquellos que nunca lo han escuchado. ¿Qué hubiera pasado si Satanás, en el proceso de esas 18 horas, lo hace pecar? ¿Qué hubiera pasado? Exacto. Se pierde Jesús y todos los seres humanos. Jesús hubiera terminado en el infierno juntos con toda la humanidad. El único que hubiera regresado al cielo era Cristo. Jesús no hubiera tocado el cielo,
en ningún ser humano hubiera tocado el cielo. El primer hijo de Dios, Jesús, que vino a ser engendrado por Dios directamente por el Espíritu Santo, hubiera terminado en el infierno. Así, ¿cómo es posible? Sí. No crea que este asunto era nomás de ver todo lo que acontece en la Biblia y que no había ninguna probabilidad de que Jesucristo perdiera la guerra. El enemigo Satanás fue creado en toda sabiduría y sabía perfectamente lo que se estaba jugando Jesús, el Hijo de Dios. Y todavía para cerrar vamos a decir el asunto, Satanás hubiera adquirido por fin lo que tanto anhelaba. Satanás hubiera logrado subir al monte santo y poner su trono al lado del Dios creador del universo por la eternidad. Y ahorita tendríamos en el cielo al Padre, Dios Padre, Dios Padre, Dios Cristo, Dios Espíritu Santo, y en un lado estaría Satanás también con su trono. ¿Se puede imaginar usted un resultado, un final de esa forma? Por eso nosotros tenemos que conocer lo que Dios estaba jugando al venir a la tierra y tomar forma humana, exponerse a perder al hijo que había creado, a todos los seres humanos que quería rescatar, y luego tener todavía para cerrar la situación al enemigo ahí por la eternidad, como un Dios, que esa fue siempre su deseo. ¿Qué es la forma del enemigo de poder vencerle a Jesús? Haciendo lo que cometiera un pecado, un solo pecado. Y ese es el propósito del enemigo constantemente en contra de los hijos de Dios: hacer que cometas pecado. Y el día que el hijo de Dios, la hija de Dios peca, en ese momento pasa a ser un esclavo o una esclava del enemigo. Y la única forma de librarnos nosotros de ese asunto, el Señor en su misericordia nos concede máximo 24 horas de gracia. Te lo estoy hablando con detalle para que lo conozcas. Cuando una persona peca, el Señor nos dice, si se enojó, dando a entender que va a pecar, dice: no permitas que el sol se ponga sobre vuestro enojo. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor: te doy un espacio máximo de 24 horas para que le pidas perdón, para que te arrepientas. El pecado no es una cosa simple. El pecado ha llevado a seres poderosos en palabra, en conocimiento, hombres que han visto la gloria de Dios. Tenemos a uno como aquel hombre que lo tuvo que, el profeta que tuvo que enfrentarse con un asno, y que el asno le paró la locura del profeta Balán, que vio a Dios con los ojos abiertos, dice. Tenemos que entender esto para que podamos apreciar y agradecer a nuestro Dios todo lo que estuvo haciendo para libertarnos a los seres humanos. No era el simplemente de sufrir azotes. A veces hasta nos podemos hacer comparaciones. Si Jesucristo sufrió esto, hay unos hombres que también han sufrido mucho. No se trata de comparar el asunto entre los hombres, se trata de comparar el asunto de lo que Dios estaba exponiéndose por el amor a la humanidad. Dice: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole del medio y clavándole en la cruz. La demanda de la ley, era que la única forma de no matar al ser humano es que se le ofreciera un sacrificio que tuviera el valor o más que Adán el primero. Jesucristo se presenta teniendo el valor de Adán el primero, y la Biblia lo revela como el segundo Adán. Si el primer Adán por un pecado mandó a toda la humanidad a ser destruida, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo, por una acción en la cruz, redimirá a la humanidad que quiera pasar la eternidad con Él? Amén. ¿Qué fue el error de Satanás? ¿Dónde fue vencido Satanás?
¿Cómo fue que Jesucristo le venció a Satanás? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, verso 30, se nos da un poco de información, algo que de lo que he estado hablando. Dice así Jesús, estando en un lugar y iban a salir a predicar a otro lado, dice en el versículo 30 del capítulo 14: no hablaré ya mucho con vosotros, le dice a los discípulos, porque viene el príncipe de este mundo, y diga usted conmigo, y él nada tiene en mí. Lo voy a volver a decir. Jesús dijo: no hablaremos ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, ¿y qué? Y él nada tiene en mí. ¿Cuántos seres humanos en la faz de la tierra han podido decir eso? Yo recuerdo muy a menudo cuando las oraciones de los hermanos, principalmente algunas hermanas en los tiempos antiguos, se las escuchaba orar, y luego oía que usaban esta expresión de oración, y el enemigo no tiene parte ni suerte conmigo, ¿verdad? No sé si la escucharon esa expresión. No ha habido otro ser en la faz de la tierra, aparte de Jesús después de Adán, que haya pisado este lugar, que pueda decir que el enemigo no tiene nada en nosotros. ¿Qué tiene el enemigo en nosotros? Este cuerpo, este vehículo, así como lo mira de bonito cuando se mira al espejo. Satanás tiene autoridad sobre ese cuerpo y lo va a llevar a la muerte. Satanás, porque la paga del pecado es la muerte. Jesucristo no vino a salvar el físico. Tiene el físico que morir, sea que vaya por vía tumba, o sea que sea destruido en el día del rapto, en un abrir y cerrar de ojos, sea transformado en otro cuerpo, en un cuerpo glorioso. Jesucristo dijo: él no tiene nada en mí. Aquí está el asunto. Satanás se le estaba acabando el tiempo y lo llevó. Las últimas horas que le quedaban fueron arreciando el juicio sobre nuestro Señor Jesucristo. Las últimas 9 horas, las últimas 6 horas, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, Satanás arreció con todos sus servidores y todos sus ángeles que le servían y demonios estaban en ese lugar. Todos se congregaron en el monte Gólgota y estaba pasando el reloj. Para Jesucristo el reloj estaba caminando, pero para el enemigo estaba corriendo. ¿Por qué? Porque cada minuto que pasaba era un tiempo menor que tenía de poder hacer que Jesucristo fallase. Todavía hasta en el último momento vino un soldado cuando le empezó Jesús a hablar y pedir que tenía sed para que se cumpliesen las escrituras. Dice que vino un soldado, puso una esponja en vinagre, tipo de sidra, y fue y la llevó a los labios de Jesús a ver si le afectaba en su cerebro, porque el vino, la sidra, afecta el cerebro, para que a ver si podía hacerlo pecar. Y Jesucristo no le permitió que lo hiciera y no aceptó, aún estando en esa situación. Déselo fuerte a nuestro Dios. Encontramos nosotros que las últimas expresiones de Jesús fueron estas: consumado es. It is finished. La gente se va a preguntar, algunos que no conocen a Dios, ¿cómo una persona que muere en una cruz salió victoriosa? ¿Cómo fue que terminó venciendo a todos los enemigos? Porque al momento de que el enemigo tuvo su oportunidad y le quitó la vida sin que Jesucristo pecare, significa que mató a un inocente. Y al momento de Satanás matar a un inocente, en la creación y en el universo, en la ley divina, se transforma o se hace un culpable, un criminal. Y el criminal, según la ley, es apresado y se le encarcela y pierde todos sus derechos. ¿Sí? Satanás sabe que a los hijos de Dios no tiene ninguna oportunidad de hacernos daño. Lo sabe.
sabe que no nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vinimos a ser parte del reino de los cielos, vinimos a ser hijos de Dios. Y no tiene Él ninguna parte en nuestro espíritu o en nuestra alma que ha sido redimida. Y al no tener parte, la única forma de hacernos daño es hacernos que pequemos. Pero si tú eres una persona inteligente, no se lo permitas. No le des oportunidad. Búrlate si es necesario de Él, pero tú permanece fiel. Colosenses capítulo 12 versículo 15. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente. Este crimen que has cometido, lo hiciste ante el público. No es hecho en secreto. Cometiste este crimen. Y luego dice, triunfando sobre ellos, sobre las potestades, los principados, los gobernantes, triunfando sobre de ellos en la cruz. Triunfando sobre de ellos en la cruz. Usted encuentra en el libro de Apocalipsis una expresión que Jesucristo dice, cuando está revelándole a Juan, que Jesucristo descendiendo al infierno, a un lado del infierno el infierno estaba dividido en dos partes, lo que se le llamaba el paraíso y el infierno. El infierno está con fuego y hay un abismo que separa un paraíso que existía en ese tiempo, ya no existe, donde se encontraban todos los que esperaban en fe, todos los que esperaban en Dios. Se le conoce como el seno de Abraham. Y podían verse de un lado a otro. Había un abismo que los separaba. Eso dejó de existir cuando Cristo resucitó, se llevó cautiva la cautividad, allá en el capítulo 4 del libro de los Efesios. Dice que bajando al infierno, fue al diablo y le quitó las llaves del infierno, del Hades. Satanás ya no tiene ninguna autoridad. La única autoridad que tiene es la que los creyentes le dan. No estoy hablando del resto del mundo, sobre ellos tiene dominio, pero no sobre los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos alguien que está a nuestro favor, alguien que domina sobre nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso las palabras de nuestro Señor a través del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 verso 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No detuvo la muerte a Jesús, el primer hijo de Dios, tampoco detendrá la muerte al segundo hijo de Dios, al tercero, al cuarto, al quinto, y hasta que llegue a nosotros. No detuvo a Jesús, no detendrá a ningún hijo de Dios. Y así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Amén. Quiero que hoy en este día tratemos de meditar un poco. Espero que con las dificultades que uno como humano presenta, podamos nosotros comprender lo que Dios estaba jugándose para salvarnos a nosotros. Amén. No éramos algo muy importante. Después de haber pecado el hombre, no éramos nada, no delante de Dios. Pero Dios aún en esa condición, sí, por su infinita misericordia, vino a buscarnos y a salvarnos. Por eso no consideres que la vida eterna que Dios te ha dado al aceptarle a Jesús es algo pequeño. No lo consideres de esa manera. Te invito a que te pongas de pie. Inclina tu rostro ahí donde te encuentras. Yo te invito a que hagas una oración personalmente. Espero que el Espíritu Santo te haya revelado un poco más de lo que yo pude enseñarte. Yo cada vez que medito en estas cosas, de saber lo que estaba jugándose el Señor, a mí me da mucho deseo de darle gracias a mi Dios. En toda la historia de la humanidad, el enemigo no sabía los efectos, no sabía exactamente, aunque por conocimiento de palabras y eso sí lo sabía, pero no personalmente, qué significaba quitarle la vida
a alguien que no hubiera pecado. Y Jesucristo, siendo Dios y hombre, no sabía qué tanto daño podía causar personalmente, literalmente, experimentalmente. ¿Qué sucedería si el pecado tocaba su físico? Fue algo que entraron en las últimas horas a una batalla sin conocimiento. Y es por eso que hoy en este día tú y yo podemos participar del pan y del vino, recordando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue clavado en la cruz, recordando la sangre que fue derramada de su físico. Por eso hoy en esta mañana, ahí platica con Él unos momentos, ora, abre tus labios, platica con Él y dile que te tenga por digno de poder participar de este pan y de este vino. Según su palabra nos dice que el enemigo no pudo quitarle la vida, lo llevó a la cruz, pero fue en el momento exacto, en la hora exacta, que Jesucristo decidió entregar el Espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo Jesús. Padre, en este momento, Señor, tenemos delante de nosotros los elementos del pan y el vino que cada primer domingo del mes tomamos aquí en esta congregación en memoria de lo que hiciste por nosotros, en memoria de tus promesas, en memoria de que fuiste y retornaste al cielo y vendrás por nosotros. Por lo cual, Señor Dios, extendiendo nuestras manos, pidiéndote que nos tengas por dignos de poderlos tomar, en este momento te pedimos que santifiques este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vid, y que sean de bendición a nuestros físicos, a nuestra alma, a nuestro espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que te lo pidemos, papá. Amén. En amén. Así nuestra hermana, ayudándonos con la oración, extienda su pueblo sus manos hacia este lugar, hacia donde están los elementos, y digamos: Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kishanu memizbotav, betisvano lialik nershet Shabbat. Bendito eres tú, oh creador del universo, que nos bendijiste con tus mandamientos y nos ordenaste a encender las luces de las velas del Shabbat. Aleluya. Así como acostumbramos, les voy a invitar, pueblo, que pasen y tomen la copa como lo acostumbramos.